El ingeniero Raúl Félix Telechea, o simplemente Raúl, trabajaba como experto en informática en la Mutual de la Universidad Nacional de San Juan. El 28 de septiembre de 2004 desapareció y nunca más se supo de él. Primero lo investigaron y le atribuyeron un faltante de dinero. Luego, la justicia recaratuló la causa como desaparición forzada. Los exdirectivos de la Mutual, con Luis Moyano a la cabeza, quedaron procesados. También el jefe de policía del momento, Miguel González, por presunto encubrimiento. Y hoy estamos con Mariana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, aquí estamos. Hemos hablado mucho durante todos estos años y también en la previa de la entrevista. Y antes de arrancar quiero agradecerte porque sabemos que, bueno, no es sencillo, no han sido sencillos estos años tampoco, ¿no? En absoluto. Bueno, primero, gracias por invitarme también, te agradezco. Claro que no ha sido difícil y claro que no ha sido fácil, quiero decir. Ha sido difícil y lo sigue siendo. Son muchos años, demasiados laberintos hemos transitado, de todo tipo, ¿no? Y el camino fue cambiando. Si realmente hago una mirada retrospectiva y pienso en los primeros momentos de hace 17 años atrás y miro hoy la realidad, es conmovedor, es muy conmovedor y es muy, por momentos increíble, realmente, cómo fueron sucediendo las cosas y cómo fueron dándose vuelta, porque, digo, uso esa metáfora porque, como mencionaste, primero mi papá estuvo falsamente acusado de un delito y cómo eso se revirtió a raíz de muchísima presión que nosotros ejercimos, social y en el Poder Judicial concretamente, se revirtió y mi papá realmente ocupó la posición verdadera que era de él víctima. Y las personas que lo habían falsamente denunciado ocuparon el lugar también real de procesados por el delito de desaparición forzada, ¿no? Como se encuentran hoy. Mariana, ¿cuántos años tenías cuando desapareció tu padre? 28. Los había cumplido hace muy poco, un mes. 28 años, ahora 44. O sea, sí, 17 años, mucho tiempo. ¿Y cómo era tu vida? ¿Cómo era mi vida en ese momento? Yo hacía 2 meses nada más, cuando sucede el secuestro, que fue el 28 de septiembre del 2004, yo hacía 2 meses que me había mudado de Córdoba a Buenos Aires. En realidad fue todo junto, pero fue que volvía de Europa y me fui de Córdoba a Buenos Aires por una beca. Yo en aquel momento me dediqué por 25 años, me dediqué a la danza y estuve becada en Europa y después en Buenos Aires. Entonces estaba llegando a Buenos Aires con una beca para desarrollarme como bailarina, digamos. ¿Clásica? Me desarrollé como bailarina clásica hasta los 20, desde los 8 hasta los 20, y a partir de ahí me dediqué más a la danza contemporánea, académica, digo. Fui integrante del Ballet Juvenil del Teatro San Martín en Córdoba. Después y trabajé con un grupo independiente también importante, y después me fui a hacer unos trabajos como asistente de dirección a Berlín.
y después volví acá, me gané otras becas y me fui a Buenos Aires, donde hice diferentes proyectos, pero como bailarina de danza contemporánea. Yo en ese momento acababa de cursar, de terminar de rendir toda la carrera de psicología también, que nunca ejercí, es una carrera que me recibí y nunca ejercí. Así que bueno, en realidad yo estaba en un momento de inicio en una ciudad nueva, recién llegada de afuera y bueno, con ganas de desplegarme como lo hice después, en el Teatro Colón, en proyectos de vanguardia, en distintas como instituciones como bailarina contemporánea. Y bueno, y ante la noticia y ante la tragedia, realmente tuve que, no sé, obviamente me explotó mi vida y al comienzo yo viajaba, o sea, acababa de mudarme a Buenos Aires, pero viajaba, primero vine y me quedé como 4 meses acá y después empecé a viajar cada 2 semanas, porque al principio hacíamos las marchas cada 2 semanas, no sé si vos lo recordás, pero yo por momentos me olvido y cuando me acuerdo dije, ¿cómo podíamos hacer una marcha cada 2 semanas? Y lo mantuvimos bastantes meses. Después fue cada 1 mes, después fue cada 6 y después cada todos 1 los año. años. ¿Y cómo te enteraste a la distancia? ¿Cómo te contaron y quién te contó que tu papá no aparecía? Yo no tenía celular en esa época, no era común tener celular, así que me llamó que era un novio muy largo que tuve, que vivía en Córdoba él, me llamó por teléfono porque él sabía dónde estaba, yo estaba en la casa de una amiga en Buenos Aires y me contó él. ¿Y cómo te dijo? ¿Qué te dijo? Lo que me dijo es que, o sea, mi mamá me estaba buscando, mi mamá no sabía que yo estaba en la casa de esa amiga y entonces lo contactaron a él y él sí sabía, entonces me llamó. Que hacía más de 24 horas, en realidad que hacía casi 2 días que no lo encontraban, que no había ido a trabajar al Instituto Cervantes, que había una denuncia policial que había hecho Gonzalo, que obviamente todos apostaban a que hubiera tenido un coma diabético y entonces como sabían que estaban los documentos en su casa, porque Nani, su pareja de ese momento, Natalia Obeica, o sea, su última pareja, había entrado al departamento porque él no respondía al teléfono y ahí encontró que estaba el celular cargándose y estaban los documentos. Entonces ahí empezamos ahí lo que pensábamos hasta ese momento es que podía haber salido a hacer actividad deportiva y como era insulino dependiente se descompuso. Se descompuso y hubiera quedado internado y indocumentado. Pero bueno, eso lo pensamos las primeras 24, 48 horas. ¿Y qué hiciste? Eso fue a la nochecita y yo inmediatamente esa misma noche me fui al aeropuerto, o sea, me enteré a las 20 horas y a las 3 de la mañana ya estaba en el aeropuerto. Y me vine en el primer avión que salió. ¿Y empezaron a buscarlo? Lo buscamos por hospitales, salimos a los medios de comunicación. Yo me acuerdo que era un shock tan grande, era tan impensado lo que estaba sucediendo, que yo me acuerdo que me bajé del avión, llegué a mi casa y lo primero que hice es busquemos fotos, agarré fotos y me fui a una librería, una fotocopiadora y empezamos a hacer los carteles, pusimos nuestros teléfonos, explicábamos que era insulino dependiente, que estaba indocumentado y empezamos a ir a los medios. Y hacíamos rastrillajes, o sea, empezamos a reunirnos en la Plaza Julieta Sarmiento, convocando a personas, cualquier ciudadano, amigo, no amigo, conocido, no conocido, y nos distribuíamos por zonas,
tomábamos mapas y nos distribuíamos por zona para hacer el rastrillaje por 2 o 3 días. Esperando encontrarlo en la calle. Es que no sabíamos qué pensar, no se nos ocurría nada más. Claro. Sinceramente no se nos ocurría ninguna otra opción que estuviera inconsciente por su diabetes, indocumentado, y que alguien lo hubiera encontrado en la calle o lo hubiera llevado a un hospital. O lo tuviera, no sabíamos qué pensar. Claro. Entonces sí, esperando a encontrarlo, sinceramente, descompensado. Eso era nuestro panorama los primeros días, las primeras 48 horas, te diría. ¿Querés escucharlo a Gonzalo? ¿A Gonzalo? Gonzalo. ¿A mi hermano? Sí. Bueno. Pequeño, la desaparición de padre, bueno, creo que el que lo sufrió más en ese sentido de la edad fue mi hermano menor, Rodrigo. A mí me tocó ya superar la adolescencia. Y bueno, uno a estas situaciones lamentablemente lo fortalecen. Tuve que madurar muchísimo, conocer mucho cómo era el poder, los poderes de la no independencia de poderes, y bueno, aprendí mucho de la vida. Tuve mucha gente que nos ayudó, a mí, a mi familia, que nos guió, grupos Todos por Raúl, amigos, San Juan en general, que bueno, ayudó muchísimo en toda esa etapa difícil de mi vida. Tuve que madurar, dice Gonzalo, de golpe. ¿Cuándo fue esto? Hace Hoy, poco. para vos. Bien. Recién. Sí, como te digo, yo tenía 28 y Gonzalo tenía 20. Hacía muy poquito había salido del secundario. Y esta situación que te conté recién de que yo llegué y dije, ya, hagamos carteles, ya, fue, no sé, como, ¿viste? Como una fuerza que sale en esos momentos y empezamos a tomar decisiones y yo trataba de pensar lo más en frío posible y bueno, y mis hermanos que eran más chicos se prendían. El más chiquito, como dice ahí Gonzalo, tenía 10 años, es impensable, pero bueno, yo tenía 28, Mauricio tenía 26 y Gonzalo tenía 20 y es como que fuimos los 3 más grandes, ¿no? Los que empezamos a hacer andar la carrocería de lucha. Y el grupo Todos por Raúl realmente se unió. Primero el grupo Todos por Raúl fue muy grande. Esto que te conté de la Plaza Julieta Sarmiento, ahí empezó el grupo Todos por Raúl a constituirse desde el día 3, día 4. No sé qué hubiéramos hecho sin ellos, sinceramente. Lo digo desde las entrañas. ¿Quiénes integraban ese grupo original de Todos por Raúl? El grupo, te diría que hay un núcleo indestructible, que es el que está hasta hoy, que está blindado de fuerza y de amor y de valores imperturbables y de una ética imbatible. Que es Meremundo Fernández, su esposa Magda Kuchen, Luis Esteves y su esposa Nora Fager, nuestro primo Raúl Trujillo, nuestro tío Alberto Grasso, un amigo de mi papá de la juventud, Daniel Romito, y su esposa Julie, Natacha Arnaez, que también trabajó en la universidad, la expareja de mi papá, sí, Natalia Ubeica, mi mamá, Beatriz Toro. Es duro esto porque no me quiero olvidar de nadie. Y al principio habían más personas, ¿no? Digo, pero ellos son los que están hasta hoy.
pero primero también se acercó gente del ciclismo, gente más periférica de la universidad. Y bueno, digo, no sé qué hubiéramos hecho sin ellos, porque realmente fueron, viste, como un árbol que está ahí, si no es por los tutores, no se cae. Y la tempestad era grande. El viento era del desierto, o sea, no teníamos con qué cubrirnos, viste. Era como estar en el desierto, como eso, con una tormenta. Y además se sumaba eso, nosotros muy jóvenes, y como Gonzalo dijo recién, que ahí una frase que hubo me marcó, porque es una sensación que tengo muy viva, que es, conocimos el poder, dijo, o nos encontramos con el poder. En realidad conocimos el poder sobre que teníamos que ir en contra de ese poder, en realidad. Y cada uno desde un lugar, primero eso, como te digo, de mucha inexperiencia, de mucha juventud, y además ninguno formaba parte ni del mundo mediático, ni del mundo político, ni ninguno relacionado ni a la abogacía, ni nada, ¿entendés? O sea, tenemos como profesiones, creo que nos criaron muy bien nuestros padres, mi mamá y mi papá nos dieron mucha libertad, entonces tenemos como profesiones bastante originales cada uno y libres. Entonces fue desde un lugar de ingenuidad total, te diría. Esto que dice Gonzalo, enfrentarnos al poder, era como, ¿qué vamos a hacer? Por eso vuelvo sobre el grupo Todos por Raúl, y que ellos nos dieron mucha contención, mucho apoyo. Bueno, hay que ir a tal lado. Bueno, vamos chicos, vamos. En las marchas, cuando las primeras veces que terminábamos de marchar y nos subíamos ahí como al atrio a despedir a la gente, a agradecer, a hablar de algunas novedades judiciales, no sé, a expresarnos, como empezar a ponerle palabras más públicas a esta lucha. Yo tengo como el recuerdo marcado fuego yo nunca había hablado en público ante tanta gente, o sea, era como, y estaba muy movilizado obviamente por el dolor y por la impotencia, y yo tengo el recuerdo de ver realmente, me conmueve, de ver caras, digamos, como en toda esa multitud, ver las caras del grupo Todos por Raúl, que ya con el solo hecho de estar ahí y simplemente mirarnos, nos sostenían, nos sostenían con su mirada, nos abrazaban con su mirada. Esas primeras marchas eran una especie de shock, o sea, eran extremadamente necesarias. No teníamos otra opción, y a la vez eran extremadamente dolorosas, y muy desgastantes, nosotros muy expuestos emocionalmente. Pero ahí, cuando recién usé una palabra que fue como el carro, ¿no? Empezar a hacer andar el carruaje, y empezamos de a poco a sentir que después de las marchas, como que el carro iba con un poco más de fuerza, ¿no? Y entonces ahí empezó como a generarse una retroalimentación entre, sí, nuestra impotencia y nuestro dolor, pero
el apoyo primero de Todos por Raúl, que fue el inicio, y que es, como te dije, nuestros tutores iniciales, y hasta hoy nuestros tutores actuales, digo, pero se empezó a generar, ¿entendés?, de Todos por Raúl, y ya la sociedad y los medios de comunicación, y ahí es como empezó el engranaje, como digo carruaje, pero también es como un engranaje que se empezó a generar duro, porque en los primeros años en la justicia provincial era Vamos a tocar ese tema. Sí. Específicamente ese capítulo que fue el más difícil. Sí. Después de la pausa. Bueno, del corte. ok. Ya volvemos. ¿Qué pensaste, Mariana, cuando se denunció a tu papá desaparecido de, en realidad, estar prófugo y haberse llevado plata de la Mutual? Ese te diría que fue el instante que yo leí la primera plana del diario de Cuyo, donde se daba esta noticia que acabas de repetir. Te diría que fue el momento más duro, más que la noticia de la desaparición, porque de la búsqueda de paradero en realidad en ese momento, porque Claro. digo, porque entre la noticia de la búsqueda de paradero, de que mi papá no estaba, y la publicación en el diario de Cuyo de esta denuncia contra mi papá, que yo desde el segundo 1 sabía que era falsa, yo en todo este transcurso buscaba a mi papá en un coma diabético, buscaba a mi papá internado. En cambio, cuando yo leí esa nota en el diario de Cuyo, supe que mi papá no estaba internado. Inmediatamente supe Que había otra cosa. de que mi papá, primero que mi papá no había cometido ningún delito. Ahí no podía todavía pensar que mi papá había sido secuestrado y que había muerto, que había sido víctima de un homicidio. No lo podía pensar. Todavía tenía como que dije, está secuestrado. Pero mi papá no está en un hospital. A mi papá lo privaron de la libertad. Apenas leí eso. Y inmediatamente, obvio, que supe que los responsables de cualquier cosa que hubiese sucedido eran ellos, los que le estaban haciendo esta falsa denuncia. Acusando. Eso lo supe en el segundo 1. ¿Tus hermanos también? Deberías preguntarle a ellos, pero en general yo el recuerdo que tengo es que sí, todos, obviamente todos hicimos la lectura de esto es oscurísimo, estas personas han provocado no sabemos qué, pero por ahí yo, no sé, yo era la más grande, entonces tal vez yo pude pensar de una manera más fría y más rápidamente, no lo sé, pero yo desde el inicio me convencí, o sea, yo estaba convencida. El recuerdo que tengo es que mis hermanos estaban como un poco más dudosos o esperanzados, o yo lo supe, o sea, como dije, no hay otra opción, o sea. ¿Sentiste miedo en ese momento? Sí. Sí, no sé si te podría decir que fue exactamente miedo. En realidad lo que sentí es, bueno, ¿y ahora qué viene? ¿Y ahora qué va a pasar? Por un lado tenía mucho miedo por el futuro, porque
obviamente esas personas, unas mafiosas, o sea, eso lo digo lo dije desde la marcha 1 y lo voy a seguir diciendo, y ahora que están bajo procesamiento me siento más tranquila. Pero dije, ¿hasta dónde serán capaces de llegar? Esa pregunta tenía. Uh-huh. Te pregunto por el miedo porque ustedes estaban expuestos, salían a la calle, mantenían el reclamo por Raúl. Bueno, claro, es que ahí es cuando mi pregunta de hasta dónde son capaces de llegar tenía que ver con eso. Tenía que ver con ¿qué puede pasarnos si seguimos en esto? ¿Nos puede pasar lo mismo que a mi papá? Tenía esas preguntas, pero en simultáneo tenía esas preguntas, pero en simultáneo no tenía ninguna duda de que íbamos a seguir. Uh-huh. Nunca lo dudamos. Es más, en cuanto apareció esta falsa denuncia y esta pista que ellos mismos se expusieron, ellos mismos se pusieron en primera plana de un diario en relación al caso. Desde ese día yo los nombro sin ningún problema. Cada vez que tengo un micrófono enfrente, en la marcha pronunciamos los nombres cada marcha. Y no sé si no fue esa seguridad y esa actitud nuestra de hacer públicos los nombres con tanta claridad y con tanta perseverancia a través de los años, la que nos protegió de alguna manera. Porque empezó estos nombres no solo los decíamos en las marchas, íbamos a hablar con el juez. ¿Por qué no interviene ese teléfono? ¿Por qué nos investigan a nosotros? ¿Por qué interviene en mi teléfono celular? Yo me acuerdo habérselo dicho al juez Zavalla Pringles en la cara. Explíqueme, por favor, ¿por qué interviene mi celular y no interviene el celular de Luis Moyano? Pero deme un motivo. ¿Y qué te contestó? No, nunca podía contestarme. Guardaba silencio. Sí. Así estuvimos años en la justicia provincial. Hasta que el primer juez, que fue Jacinto Gil, fue un poco más, pero tampoco, no voy a hablar de los jueces, voy a hablar fue un poco más, fue un poco más expeditivo en relación a algunas acciones. Pero Zavalla Pringles realmente hizo que no existan pruebas. O sea, porque no las produjo. Se podrían haber producido pruebas en contra de los ex directivos de la Mutual. Zavalla Pringles no lo hizo. Y en la justicia penal el tiempo conspira contra las pruebas. Mientras dejas pasar más el tiempo. No, es que se diluyen. Claro. Se diluyen. Claro. La intervención de los teléfonos, hay un momento para hacerlas. Después en la justicia federal sí se tomaron acciones más directas y por lo menos se pudieron rescatar algunos datos telefónicos. ¿Recordás cómo fue específicamente el cambio de carátula? ¿Cómo Bueno, eso te iba a decir. Zavalla Pringles, sí. Lo único positivo, o sea, lo único a nuestro favor, vamos a decir, a favor de la verdad, en realidad, y la justicia que hizo fue el cambio de carátula, que eso fue en el 2008, y fue el cambio de búsqueda de paradero a desaparición forzada. Eso sí lo hizo Zavalla Pringles, ese cambio, y fue en el 2008. Y eso permitió que pasara a la justicia federal como delito. 3 años después, no solo eso, esto fue 2008, y en el 2011 hay un cambio en el Código Procesal Penal de la Nación donde se incluye un artículo en donde las desapariciones forzadas podían ser consideradas como delitos de grave violación a los derechos humanos y como caso único,
y no como un delito de lesa humanidad que ahí atañe a un grupo de personas, como es el caso de la dictadura militar en nuestro país, ¿no? En donde esto es un genocidio, un delito de lesa humanidad como genocidio era lo que estaba tipificado en el Código Procesal Penal de la Nación. Pero en el 2011 eso cambia porque se le agrega un artículo y existe ahí la posibilidad de que se incluyan a casos aislados, no grupos de personas. Claro. Y ahí entró Raúl. Y ahí eso lo descubre nuestra abogada, nuestro grupo de abogados, que es Alejandra Rojo Sáenz y Conrado, descubren este cambio y eso permite que se pueda hacer la denuncia en la justicia federal a los 3 años del cambio de carátula. Esos dos, entonces cambio de carátula más el cambio de código penal es lo que permite el ingreso de la causa que costó, porque primero fue rechazada, a la justicia federal. Mariana, y al día de hoy, ¿han logrado reconstruir cómo fue la desaparición forzada? No. A ver, no. Eso sería encontrar la verdad. Hay hipótesis, hay interpretación de ciertos mecanismos, hay gente procesada con, vamos a decir, posibles cargos como autor intelectual, actor material, no voy a dar detalles, pero a tu pregunta general de reconstruir la secuencia, digamos, eso sería encontrar la verdad. Y al día de hoy, incluso estando en las puertas de un juicio oral y público, estamos con nuestra energía más, digamos, puesta por lo menos en encontrar justicia. Digamos, puede haber sentencia sin reconstrucción de los hechos. Puede haber sentencias simplemente juzgando los actos que sí están comprobados. No es que tiene que estar toda la secuencia exactamente delineada de lo que sucedió, ni de quiénes exactamente provocaron cada situación y fueron partícipes de cada situación. Recordemos que la desaparición forzada no solo incluye como cargo la acción digamos, como del hecho de quitar la vida, sino que incluye una etapa previa de privación de la libertad, la ejecución de la muerte y además todo el aparato posterior de encubrimiento, hecho todos estos 3 pasos por fuerzas estatales. Entonces, con el simple hecho de probar que un ex jefe de policía, como es Miguel González, hubo una serie de acciones que no realizó y que era indiscutible que había que realizar para investigar una desaparición forzada, eso es un encubrimiento. Vamos a seguir en este capítulo judicial específicamente después de la pausa. Bien, de acuerdo. Yo creo que la respuesta está justamente en la tipificación del delito. Si hablamos de una desaparición forzada, como dije recién, el término forzada significa que funcionarios del Estado han tenido intervención en el delito, en alguna de estas 3 fases: preparación, ejecución o posterior encubrimiento. Y en el caso específico de mi papá, los ex directivos de la Mutual, Luis Moyano en especial, estaban de licencia en ese cargo de la presidencia de la Mutual del Personal por estar ocupando un cargo público, ¿no? Viceministro de Desarrollo Humano.
como parte del ejecutivo. ¿Pensás que tu papá pudo haber descubierto algo irregular en la administración de la Mutual? A mí no me caben dudas. Me acuerdo, me hiciste viajar años atrás a una primera entrevista, me acuerdo, en el 2004 exactamente, que me hicieron, apenas había sucedido la desaparición, en que yo me quedé brava porque ante una pregunta de una periodista específica y me dijo, ¿y vos crees? Muy parecida a la que vos me acabas de hacer, por eso viajo en el tiempo atrás y hago memoria. ¿Vos pensás que? Y yo le dije algo que lo tengo grabado hasta hoy, que es, yo tengo la certeza, no tengo las pruebas, pero yo tengo la certeza, o sea, la misma certeza cuando leí ese diario de Cuyo, esa tapa, tengo la certeza de que mi papá es inocente. Y tengo la certeza de que los ex directivos de la Mutual han intervenido en la desaparición. Tengo la certeza. O sea, no lo dudé en 17 años. Y hasta hoy no hay ningún otro motivo que haya aparecido entre mi papá y esa institución que no sea problemas económicos. Plata, No. que en algún momento Y claramente se desvió, faltó. un mal manejo económico dentro de la institución. Entonces, si mi papá desaparece después de tantos años de trabajo, es una evidencia de que mi papá vio alguna situación de la que quiso retirarse, porque no nos olvidemos que mi papá 2 semanas antes había renunciado. O sea, esos son detalles que por ahí con tantos años, ¿no? se pierden con tantos años del caso, pero cuando mi papá desaparece había renunciado hace 2 semanas atrás. Se había desligado, había tomado la decisión y había accionado, se había desligado de la institución. Algo lo espantó. Algo lo expulsó. Bueno, mi papá lo recuerdo de la mejor forma, como un excelente padre, una persona alegre que compartía muchísimo con sus hijos, con nosotros. Que heredé de él quizás el gusto del deporte, la pasión por el deporte, que bueno, gracias a él fue quien me inició y luego yo seguí obviamente con el deporte y al día de hoy es mi pasión. La pasión por el deporte. Sí. Sí, eso es un sello familiar grande que obviamente ha dejado mi papá. Y el que lo tomó de forma neta y directa es Gonzalo. Y vaya si lo hizo, ¿no? El campeón. Campeón olímpico. Lo decís orgullosa. Sí, por supuesto. Total. Sí, nos ha dado muchas alegrías sus logros. Hay del audio, me queda una pregunta que evidentemente vos se la hiciste a él, que es ¿qué heredaste de tu papá? Uh-huh. Y si la traspolo a mí y pienso que heredé de él, se me complica un poco en este sentido. Yo tengo un poco la sensación, habría que hablar con el resto de mi familia o de las personas, familia nuclear o familia más extensa. Yo tengo un poco la vivencia de que de los hijos yo soy la más mezcla entre mi mamá y mi papá. Uh-huh. Creo que tengo un humor por momentos parecido a mi papá, por momentos tengo un pensamiento más reflexivo y analítico como mi papá, y por momentos soy más emocional como mi mamá,
por momentos controlo mucho mis emociones, como mi papá. Estudié psicología, como mi mamá, pero bueno, no ejercí. Y sí algo que te puedo decir que, no del deporte, yo nunca practiqué, digamos, como deportes, pero creo que sí tomé de él como la pasión por el desarrollo físico y por el trabajo físico. Digo, Gonzalo lo tomó y lo llevó directo al deporte. De hecho, aprendió a andar en bici con mi papá. Y yo toda la vida hice mucha actividad física, pero no deportiva. La danza. Claro, por 25 años me dediqué a la danza clásica y contemporánea. Y después, más grande, ya empecé como a trabajar con yoga, que también hace más de 10 años que lo hago y lo practico y lo enseño. Y bueno, después mi profesión actual como osteópata, que también es física, ¿no? Pero sí, yo hice mucho trabajo físico, pero no deportivo. Pero eso sí creo que lo tomé de mi papá, porque mi mamá nunca hizo actividad física. Entonces, bueno, yo tomé esa pasión por el trabajo físico, la actividad física de mi papá, pero lo llevé a un plano artístico, digamos, como es la danza. Y bueno, después terapéutico, como es el yoga. Mencionaste recién, cuando hablábamos de los desvíos y el laberinto judicial y policial y el factor del poder en el medio, al ex jefe de policía, Miguel González. Tengo acá la fecha. El 3 de octubre del 2017, le tocó ir a declarar en indagatoria. Hemos rescatado la declaración de quien era su abogado en ese momento, Fernando Ramés. Mira lo que dijo. Es haber en algún sentido demorado la investigación, cuestión que en realidad no es competencia del jefe de policía. El señor Miguel González se ha esmerado en explicar que en su condición de jefe de policía no es él quien acelera o demora la investigación, porque no es un ámbito de su competencia. Sobre ese aspecto ha versado su declaración indagatoria. No es competencia suya. El 3 de octubre del 2017. Yo no soy abogada. Sin embargo, lo que me llama la atención de este audio es que solamente hablan de una cuestión de tiempos, o sea, que se habría demorado la investigación, y yo creo que ese no es el punto ni de indagatoria ni de su posterior procesamiento. No fue que hizo lento algo que debería haber hecho de forma más rápida, sino es que no que hizo lento. Entonces, digo, insisto, sin tener idea de nociones jurídicas, a simple vista claramente entiendo por qué está procesado y por qué hasta la actualidad la Cámara de Apelaciones Mendoza le ha rechazado toda apelación que él ha hecho a que le retiren el procesamiento, porque no hay posibilidad. Digo, la defensa que él tiene y que su abogado ahí, defensor, está pronunciando, es sin sustento, porque de lo que se le acusa es de lo que no hizo y de cosas que sí hizo, que iban en otra dirección, que no iban en dirección a la investigación, sino a desviar la investigación. Incluso hay pruebas de rastrillajes que se hicieron, que tenemos entendido que hubo algunos resultados, algunas pistas que desaparecieron. Entonces no es que fue un poquito lento lo que hizo. Eso me parece totalmente infundado, la defensa. De hecho hay uno de los procesados que en algún momento se quiebra y a ustedes les abre una puerta. Nelson Cortés Páez, que bueno, mediáticamente se lo ha llamado como el joven arrepentido,
aparece en la causa a partir de un llamado que hace directamente a nuestra casa, citando a alguno de nosotros. Estaba Mauricio en ese momento, se encontraron en una plaza, bueno, ahí dio como un testimonio de lo que habría sucedido. Ese chico ha estado preso por momentos, le han hecho peritajes, bueno, actualmente está procesado. Sí, abrió, en realidad abrió, ¿cómo decir? Se abrió puertas, no sé, es un posible eslabón en la cadena. Recién hablábamos de poder reconstruir la verdad. Bueno, él es un posible eslabón. En su testimonio, él mencionó a los exdirectivos de la Mutual. Habló de una posible muerte de mi papá por paro cardíaco, que bueno, sí, es una de las posibilidades de muerte ante un coma diabético, falta de insulina. Vamos a ver, o sea, realmente ahora estando a la espera del juicio, en donde ahí sí hay todo, justamente el juicio se trata de una como reconstrucción de todos los hechos. Ahí a veces habrá una instancia en donde a ver qué puertas abre cada procesamiento en realidad, no solo el Cortes Páez. Me quedan dos últimas preguntas. La penúltima es ¿qué expectativa tenés respecto del juicio? Primero, si esperás que sea este año, y bueno, ¿y qué esperas del tribunal? Realmente no he pensado precisamente en el juicio. Te imaginarás que después de 17 años es como en relación a la causa, he hecho mucho trabajo de ir viviendo cada momento. Y si ahora me conecto con posibles expectativas, respecto a fechas, no lo sé, soy muy consciente de que estamos en una pandemia. Y realmente en lo personal tengo la expectativa de que se pueda hacer un juicio oral y público de forma presencial. Uh-huh. Y respecto a qué espero del tribunal, espero que sea justo. Espero que tengan la competencia intelectual y que tengan el coraje y que tengan la inteligencia y la responsabilidad para pronunciar sentencias justas. Y la última. ¿Y si esto no hubiera pasado? No tengo el oráculo. No. Bueno, en eso creo que me parezco a mi papá. Mi papá no era una persona como fantasiosa. Mi mamá sí es como mucho más como emocional y vuela más con su mente. Mi papá volaba con su mente, era sumamente inteligente, muy perspicaz y era muy veloz realmente mentalmente, muy lúcido. Por eso tenía tan buen humor, entre otras cosas, digo. Pero creo que todas esas capacidades mentales y esa velocidad
las superconducía, las direccionaba. Se proponía algo o tenía algún interés sobre algún tema o un área de conocimiento y toda su capacidad la enfocaba ahí, no se dispersaba. Así es como, bueno, se recibió de ingeniero electromecánico, pero fue uno de los primeros informáticos de la provincia y no hizo ninguna carrera, digamos, de informática, sino que fue autodidacta. Y digo, en esas cosas se ve cómo él realmente direccionaba su mente y la usaba de manera muy lógica y reflexiva y direccionada. Después, cómo pudo unir sus pasiones, eso creo que es otra cosa en la que... ¿Por qué te digo esto de mi papá? Porque no sé cómo podría imaginarme que esto no haya sucedido, ¿entendés? Esto sucedió. Y entonces, en lo que yo me enfoqué desde el día uno es como eso, como en dirigir mi energía y mi mente a que esto sucedió y bueno, cómo sigue la vida con esto que sucedió, direccionando realmente mi capacidad para encontrar una salida a esto que sucedió. Y para seguir adelante. Sí, bueno, yo creo que sí, que la perseverancia es algo que mi papá nos supo transmitir a los hijos. Mi mamá también es muy perseverante, pero esa es otra cualidad, creo que mi papá nos heredó. Y otra cosa creo que heredé de mi papá, por eso es que no puedo pensar en el futuro, ¿entendés? Creo que ahí soy como muy mental, pero... Y otra cosa creo que heredé de mi papá es la capacidad de fusionar intereses. Digo, a mi papá le gustaba muchísimo el deporte, pero también le interesaba la informática y pudo unir eso. De repente empezó a crear programas para poder cronometrar carreras de ciclismo, ¿no? Y en eso sí me siento como identificada y creo que pude como captar esa habilidad de él de combinar pasiones, porque digo, yo tengo un interés clínico, o sea, un interés que lo estudié, digo, como en psicología, pero no lo apliqué, pero también tengo un gran interés de desarrollo físico y, no sé, y hoy soy osteópata, ¿no? Entonces es como que combiné cuerpo con actividad terapéutica, ¿no? Y bueno, eso creo que es una herencia maravillosa, combinar las pasiones. Y ahí está Raúl. Y ahí está mi papá. Muchas gracias, Mariana. Gracias, Daniel, a vos.